Hay un periodo de tiempo entre la Biblia en que se habla de ciertos grupos de personas, como por ejemplo los profetas, quienes hablaban en nombre de Dios tanto a los gobernantes de su pueblo como al pueblo mismo. También están los jueces, estos antes del período de la monarquía israelita. Pero ya vemos que en el Nuevo Testamento se habla de varios grupos de personas que en la Biblia hebrea no se nombran, estos son los saduceos, fariseos, esenios y celotas. Para entender cómo surgieron estos grupos debemos entender algunos aspectos de la historia. Cuando el joven y poderoso emperador Alejandro Magno muere, el territorio judío que conquistó pasó a dominio de los greco-egipcios, y durante una serie de batallas entre los generales greco-egipcios contra los generales greco-sirios, finalmente los que llegaron a tomar el control de Judea fueron los sirios. Entrando estos ya al terreno de los judíos, comandado por el entonces rey sirio Antíoco Epífanes, este colocó ídolos dentro del templo sagrado hebreo, lo que indignó al pueblo, provocando que, para entonces el sumo sacerdote de la ciudad de Modín, Matatías, junto a sus hijos, se levantaran en contra de los sirios, dando así el comienzo de las guerras macabeas. Luego de alrededor de 33 años de guerra finalmente los macabeos lograron la victoria en el año 160 antes de nuestra era aproximadamente, y volvieron a la independencia que había sido perdida durante el gobierno babilónico de Nabucodonosor II en el 586 a.C. Luego de la reciente victoria macabea, los sacerdotes del templo dicen, ahora tenemos que buscar al rey de Israel de la descendencia de David. Esto no les pareció bien a los macabeos ya que ellos no eran del linaje de David, y además, molestos estaban dado a que ellos lucharon durante 33 años para libertar a Israel. Los macabeos, al ver la oposición de los sacerdotes, se levantaron en su contra para imponerse como reyes de Israel expulsando a los legítimos sacerdotes colocando a sus propios sacerdotes dentro del templo de Jerusalén. Aquí nace un grupo adictos al poder, estos son los saduceos. Los saduceos son aliados de todo régimen político que somete a Israel, a su vez, dominaban casi todo ámbito en el pueblo judío y además eran de las familias más adineradas de su pueblo. Eran los que dominaban a su vez el parlamento judío, el Sanedrín, estos aún siendo mayoría en número dentro del Sanedrín, no representan en casi nada a la nación judía. Se decían ser del linaje de Chadoc, un sacerdote del tiempo del rey David, sin embargo, estos fueron puestos de manera ilegal en el templo por los macabeos. La visión teológica de los saduceos era que la escritura se debía tomar de forma literal, no tomaban en cuenta ni a los profetas, ni los salmos, ni escritos, ni nada que no fuera los 5 libros de Moisés. Tampoco creían en un Mesías redentor del pueblo hebreo, ni la resurrección, ni nada parecido. Ellos se sostenían del texto de Génesis en el capítulo 3 del versículo 19 el cual dice, del polvo eres, al polvo volverás. Entonces estos aprovechaban al máximo la vida, porque decían ellos, nadie sabe el mañana, esta era su teología. Los verdaderos sacerdotes eran perseguidos y asesinados, y los que lograban escapar huyen hasta el desierto de Qumrán. Allí nace un nuevo movimiento, los esenios. Los esenios nacen tras la persecución saducea hacia ellos. Estos se refugian al norte del Mar Salado, conocido también como el Mar Muerto, en el desierto de Qumrán. Estos son los verdaderos sacerdotes del Templo de Jerusalén, y en el desierto retoman la original conexión que tenía el antiguo pueblo israelita con su Dios en el tabernáculo de reunión. Los esenios empezaron así a ministrar en el desierto formando comunidades separadas de los demás sectores de su patria. Su visión teológica se basaba en varios escritos que hoy en día se consideran como textos apócrifos, además de los 5 libros de Moisés, los salmos, escritos y los profetas de la Biblia hebrea. Estos sí creen en la resurrección a diferencia de los saduceos, pero no creen en el diezmo, más bien, creen en el 100% de los bienes para fines de la comunidad. Otro grupo que surgió durante este tiempo fueron los fariseos. Como para entonces los saduceos manejaban todos los asuntos del poder de la nación, el pueblo ya harto de la corrupción saducea, se levantó en contra de ellos, pero esta vez no se levantaron solos, necesitaba dirigentes, y estos dirigentes fueron los maestros, eruditos que conocían el Tanaj, Biblia hebrea de manera sublime, estos son los fariseos. Los fariseos aparecen como tal en el siglo II antes de la era común cerca del 150 a.C., en respuesta a los abusos de los sacerdotes ilegales.
Movimiento revolucionario en contra del gobierno del templo. Estos predicaban al pueblo la interpretación de la Torá, lo que era contrario a la visión saducea. Los fariseos creían en el arrepentimiento verdadero, pidiendo el verdadero perdón bastaba. Esto iba en contra de los saduceos, que les iban quitando su negocio de sacrificios que imponían al pueblo. Los fariseos no decían que no llevasen el sacrificio, solo que lo principal es el verdadero arrepentimiento. Luego, si querían, llevaban su sacrificio. Acá comenzó el movimiento de libre interpretación de la Torá. Cada uno de los fariseos más importantes eran llamados rabí, lo que era un acrónimo para las palabras hebreas Rosh Benei Israel, que quiere decir, jefe de los hijos de Israel. Estos rabinos levantan escuelas y lugares de reunión, los que se conocen como sinagogas. La visión teológica farisea era que la Torá y todos los demás textos de la Biblia hebrea tenían el mismo peso espiritual. Estos creían en primer lugar en el Mesías Redentor, que vendrá a liberarlos de la opresión y corrupción, salvándolos de estas cosas. En segundo lugar, este Mesías destruirá a todos los enemigos de Israel, poniendo la paz universal, cumpliendo así las profecías de la Biblia hebrea. Los fariseos no eran un grupo homogéneo, todos pensaban de manera diferente. También, ahora el diezmo no va al templo, sino más bien iba destinado a la comunidad judía en general. Esto creó un gran conflicto en escalada contra los saduceos, ya que el templo iba perdiendo autoridad. Dentro del movimiento fariseo, surgió un grupo ultranacionalista conocido como los celotas. Estos a simple vista no se diferenciaban de los demás judíos, pero cuando encontraban a un saduceo, o bien, a un soldado romano, estos los mataban clavándoles un cuchillo. Así se creó una suerte de terrorismo dentro de la población judía de la época. Los celotas, los celosos de la ley.